Gracias por estar en la sección Contraste de Observatorio aquí en TV UNAM. En esta ocasión haremos un análisis sobre los 20 años de la autonomía del Banco de México. Para eso están en nuestro estudio aquí en Ciudad Universitaria el profesor Jaime Ross, profesor de la Facultad de Economía de la UNAM, del posgrado de Economía en esta casa de estudios, y el maestro David Ibarra, ex secretario de Hacienda, doctor honoris causa por la Universidad Nacional Autónoma de México. David, Jaime, bienvenidos, muchas gracias por atender esta convocatoria. Muchas gracias por invitarnos. Un tema que quizá puede parecer árido al público que nos hace favor de acompañarnos, pero que merece la mayor de las atenciones. Un colega economista, profesor emérito de la Facultad de Economía de la UNAM, Rolando Cordera, suele decir que entre las políticas públicas, la menos pública es la política económica. Se ha democratizado el país, pero no hay una discusión democrática sobre la conducción económica de México. Y creo que el Banco Central bien puede ser ejemplo de esto. No es a diferencia de otras cosas que seguimos, el nombramiento de los consejeros del IFE, igual del Tribunal Electoral, llama la atención, hay debate. No hay debate cuando se nombra a un nuevo miembro de la Junta de Gobierno del Banco de México. Hay como cierta política clandestina, aunque en teoría debe ser público. Entonces yo quisiera que nosotros rompiéramos con esa falta de atención sobre el banco y la política monetaria e hiciéramos un análisis al respecto, por lo cual les vuelvo a agradecer. Empecemos quizá con lo básico. ¿Qué es y para qué sirve un banco central? Maestro Ibarra. Un banco central es una institución que se fue creando a lo largo del tiempo, sobre todo en los países industrializados, y que comienza quizás en Inglaterra o aún antes con otros bancos, que tiene una serie de funciones centrales. Una función es ser el único emisor de moneda, importantísimo para evitar la multiplicidad de monedas que dificultaban enormemente las transacciones y que nosotros vivimos durante la Revolución, donde cada facción revolucionaria emitía sus bilimbiques. Entonces, una de esas funciones es esa, emisor único. Otra función importante es vigilar que los bancos se comporten de acuerdo con premisas aceptadas por todos. La tercera función es guardar las reservas internacionales de un país. La quinta función, otra función es servir de prestamista en última instancia. Recuerden ustedes que los bancos usualmente captan a corto plazo y prestan a largo plazo. En consecuencia, los bancos, conforme hay vicisitudes económicas, pueden encontrarse con falta de liquidez. Entonces, los bancos centrales sirven para aportarles esa liquidez durante los periodos difíciles para que puedan subsistir y no quedar mal con sus depositantes. En fin, las funciones del Banco Central son también las de vigilar el comportamiento del crédito. Y últimamente se ha añadido a eso otra función importantísima, vigilar la estabilidad de todo el sector financiero, que fue prácticamente olvidado durante la crisis de 1998-1999. En esencia, esas son las funciones. Vamos a ver una cápsula sobre la autonomía del Banco de México y regresamos a nuestro análisis. Contraste. Hace 20 años, en 1993, se publicó el decreto de modificación al artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a través del cual se otorga autonomía al Banco de México. Desde entonces, la Carta Magna establece que el Estado tendrá un banco central que será autónomo en el ejercicio de sus funciones y en su administración.
Su objetivo prioritario será procurar la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda nacional, fortaleciendo con ello la Rectoría del Desarrollo Nacional que corresponde al Estado. Ninguna autoridad podrá ordenar al banco conceder financiamiento. Esa importante reforma, junto con la firma del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, que se realizó en 1992 y que entró en vigencia el 1 de enero de 1994, fue uno de los cambios más relevantes del cambio de modelo en la conducción de la política económica de México. El gobierno dejó de tener injerencia en la política monetaria, de tal suerte que la acuñación de moneda y la emisión de billetes, así como la política cambiaria, quedaron en manos de un órgano autónomo encabezado por una junta de gobernadores que son nombrados a propuesta del presidente de la República, por el Senado o la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. El hecho de que el Banco de México Autónomo tenga como objetivo prioritario la estabilidad de precios hace que su misión y funciones sean distintas a las de otras bancas centrales autónomas, como es el caso de la Reserva Federal de los Estados Unidos, que tiene una doble misión: procurar la estabilidad de precios, pero también velar por el crecimiento y el empleo. A 20 años de la autonomía del Banco de México, la economía mexicana no ha conseguido crecer a los ritmos que sí concretó en periodos anteriores, y con frecuencia se ha señalado que el banco ha sobrevaluado al peso mexicano, lo que afecta la competitividad de los productos mexicanos y la posibilidad de un mayor dinamismo. ¿Cuál es el balance de estos 20 años de autonomía del Banco de México? ¿Debe revisarse dicha autonomía o es necesario pensar en darle más funciones acordes con las necesidades de los sectores productivos del país? Estas son algunas de las cuestiones que abordaremos en la sección Contraste. Jaime Ross, el maestro Ibarra, nos exponía las funciones centrales, clásicas de un banco central, y en la cápsula se subrayaba este proceso que llevó a la autonomía. ¿En qué consiste esta autonomía? ¿Cuál es el antes y el después de la reforma constitucional para el Banco de México? Bueno, el Banco de México antes del 93 era un banco que no era autónomo, no tenía, que yo sepa, un mandato constitucional muy claro y había sido utilizado con mucha frecuencia para el financiamiento de los déficits del sector público, del gobierno, y eso creo es el objetivo principal de la reforma del 93 que le da la autonomía al Banco Central, el tratar de evitar el financiamiento del déficit del déficit gubernamental por parte del Banco Central por la vía de la emisión monetaria y la compra de bonos públicos, y al mismo tiempo darle un mandato muy claro y único de estabilidad del nivel de precios, o interpretado de manera un poquito más laxa, de inflación baja a lo largo del tiempo, al nivel más o menos de las inflaciones de los principales países que son socios comerciales de México. Una inflación que desde entonces se fue bajando. El principio, como sabemos, de los primeros años de la autonomía del Banco Central fue bastante catastrófico con la crisis del 94-95, que después de haber bajado la inflación a más o menos un dígito, la crisis la llevó a niveles del 50%, luego fue bajando a lo largo del tiempo y a partir de los años 2000 se fijó el Banco Central una meta de alrededor del 3%, más o menos un punto porcentual, para la inflación, que es la meta única de la política monetaria del banco. Déjeme añadir algo. Sí. Yo creo que esto forma parte de una estrategia global para adecuar las políticas económicas de los países al hecho de la globalización. ¿Qué se quiere? Que un banco central se preocupe fundamentalmente de la inflación, no del financiamiento del gobierno, que el Banco Central independiente poco a poco sustituya a los ministerios de Hacienda en el manejo macroeconómico, hasta constituirse en el manipulador central de la política macroeconómica, para dar ¿qué? Seguridad a las transacciones internacionales en materia de precios. ¿Y para qué otra cosa? Para poder fijar
con la independencia del Banco Central, las metas económicas por afuera del tráfago político que se observa en todas las legislaturas cuando discuten el presupuesto, pero que no se observa cuando el Banco Central define cuál es la tasa de inflación, que es un instrumento fundamental en el manejo de toda la economía. Sí, Yo agregaría nada más que efectivamente, así como la política económica es la menos pública de las políticas públicas, la política monetaria, y especialmente desde la autonomía del Banco Central, es la menos pública de las políticas económicas, ¿no? Porque se le da la responsabilidad a un ente autónomo, aislado totalmente de las decisiones del Congreso, del Ejecutivo, la misión de conducir la política monetaria, que en ausencia de una política fiscal, porque tenemos además ahora con la política fiscal una regla de presupuesto equilibrado, lo que significa no tener política fiscal para el manejo de la economía a corto plazo, significa la política monetaria, pues la política central de manejo de la macroeconomía a corto plazo, ¿no? Porque si bien ocurrieron estos excesos, digamos, de utilizar al banco para financiar déficit, y con frecuencia se señaló que había un manejo, digamos, de acuerdo al calendario político, no solo en México, sino en el mundo, porque las autonomías de los bancos centrales fue un proceso global, como señalaba el maestro Ibarra. Para que los políticos no estén emitiendo irresponsablemente moneda, hay que darle autonomía a los bancos centrales, pero poco a poco eso ha implicado también que se pierda control democrático sobre la política Por económica. supuesto que se ha perdido control democrático sobre la política. Vea, pasamos de un extremo al otro, de impedir que los gobiernos pudiesen, por razones electorales y de otro tipo, gastar más de lo debido, a una situación en que el Banco Central restringe más de lo debido. ¿Para qué? Para cumplir con su misión principal, que es controlar la inflación, independientemente de lo que ocurra con el crecimiento de la economía, con el empleo, con la distribución del ingreso. Permítanme hacer una pausa para regresar con el suficiente tiempo a analizar esta peculiaridad del Banco Central, del Banco de México, que es solo preocuparse por la inflación y no, como dice usted, del crecimiento y el empleo. Continúe con nosotros, ya lo ve, estamos analizando el Banco de México, la política monetaria, con David Ibarra y Jaime Ross. Regresamos en unos segundos.